Un tiempo al libro de Mateo, capítulo 2. El título no es nada espectacular, es La visita de los magos. ¿Saben cuando Jesús nació? Allí había unos pastores en el campo con unas ovejas y Dios los usó para que dieran testimonio en Belén que el Hijo de Dios había nacido. Luego de 40 días, cuando Jesús es presentado en el templo, Simeón y Ana proclaman allí en el templo quién era ese niño. Pero Dios todavía no había terminado de revelar quién era Jesús. Por eso mientras en Jerusalén un anciano y una anciana daban testimonio diciendo este es el Mesías, muy lejos de Israel, muy lejos, en el oriente, Dios ya estaba preparando a otros testigos para que emprendieran un largo viaje y dieran testimonio en Jerusalén que el rey había nacido. Y es ahí donde retoma la historia Mateo, donde la dejó Lucas. Mateo capítulo 2, versículo 1 al 12 dice: los que puedan, puestos de pie, si alguno tiene una dificultad, no se preocupe. Gracias. Mateo capítulo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacérmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Amado Dios, una vez más, Señor, una vez más delante de ti, predicando a mis hermanos lo que tú has hablado, Señor, en la semana. Gracias, Señor, por tratar con mi corazón primeramente. Ahora te ruego, Señor, que trates con el corazón de mis hermanos. Te ruego que tu palabra, Señor, nos quebrante. Oh, Señor, háblanos a cada uno como tú quieras, Señor. Glorifica tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, gracias. En el tiempo en el que Jesús nació, había un rey muy conocido, conocido como Herodes el Grande. Un rey que demostró ser completamente despiadado.
Un rey dispuesto a eliminar cualquier amenaza, eliminar a cualquiera que amenazara con el trono. Y es precisamente delante de este rey que se iba a presentar una caravana que vendría del oriente buscando a otro rey. Estos no venían a pedir una audiencia con Herodes, no venían a hacer un tratado, no venían a pedirle un autógrafo con el gran Herodes. Ellos venían a inclinarse ante uno que consideraban infinitamente superior a Herodes. Ahora, estos que venían del oriente, dice la Biblia que eran magos, no reyes. No reyes. Y saben, hay muchas confusiones sobre quiénes eran estos magos del oriente. Hay muchos mitos alrededor de esto. Posiblemente era una caravana. Probablemente eran muchos para poder atravesar el desierto durante meses de una manera segura. Imagínense que traían oro. Después al final del texto lo dice. Muchos hablan de estos hombres simplemente como si fueran los sabios del oriente. Y es verdad que en el mundo antiguo eran considerados sabios. Pero esa expresión puede hacernos perder de vista quiénes eran realmente. Mateo no utiliza la palabra sabios. Utiliza una palabra griega muy específica que es magoi, de la cual deriva nuestra palabra mago. Exacto. Entonces, ¿quiénes eran estos magos? ¿Saben? Originalmente se les llamaba magos a una clase sacerdotal de los medos y de los persas. Una religión pagana que interpretaban sueños, observaban los astros, interpretaban los presagios e intentaban predecir el futuro. Con el tiempo esta palabra mutó un poco y ya no solo se los llamaba a estos sacerdotes, sino que se le comenzó a llamar magos a los astrólogos, a los adivinos, hechiceros, a todos aquellos que estén relacionados con alguna clase de las prácticas ocultas. Por eso cuando un lector del primer siglo escuchaba la palabra magoi, no pensaba simplemente en una persona inteligente, en una persona intelectual, como lo llamamos sabios. Es cierto que eran considerados sabios, como digo, porque el mundo antiguo veía en ese conocimiento de los astros y los misterios una forma de sabiduría. Pero era una sabiduría mezclada con superstición y religión pagana. Bien. Y esto lo vemos en Daniel. Saben que en el libro de Daniel aparecen los magos junto con un grupo que dice adivinos, encantadores, caldeos, y eran llamados los sabios de Babilonia. Los sabios de Babilonia. Y el Nuevo Testamento tampoco utiliza esta palabra de una manera inocente. ¿Saben? En Hechos 13 aparece un mago llamado Bar Jesús. Ya sé que uno se acordaba. Un mago llamado Bar Jesús. ¿Saben que la palabra que utiliza Lucas en Hechos 13 es la misma que utiliza Mateo en capítulo 2? La palabra magoi.
¿Y saben qué dijo Pablo acerca de ellos? Hijo del diablo y enemigo de toda justicia. En Hechos capítulo 8, encontramos a otro que practicaba la magia, y dice, asombrando al pueblo con sus prácticas. Entonces, ¿quiénes eran estos magos? Algunos prefieren llamarlos sabios. Incluso se los ha presentado como una especie de científicos. ¿Por qué? Porque observaban el cielo y los astros. Pero amigos, no suavicemos la palabra que Mateo está queriendo utilizar. Mateo los llama magoi. Eran hombres que buscaban conocimiento espiritual, observando las estrellas, interpretando las señales y esperando hallar respuestas de la vida. Fíjense que es mientras observaban el cielo que interpretaron la aparición de una estrella como el nacimiento del Mesías. Mientras ellos estaban observando el cielo, aparece una estrella y ellos la interpretan, es el Mesías. Dios no aprueba sus prácticas. Pero fíjense la gracia de Dios, que utilizó una señal que ellos podían entender, interpretar, para sacarlos del mundo en que vivían y poder llevarlos a Cristo. Con todo esto es para decir, entendamos la fuerza del relato. Entendamos la potencia de lo que está queriendo decir Mateo. Mateo no nos presenta a unos simples intelectuales. Nos presenta a hombres provenientes de un mundo completamente pagano, formado por la idolatría, la astrología y falsas religiones. Hombres que, humanamente hablando, estaban completamente lejos del Dios de Israel. Y es precisamente a estos hombres que Dios decide llevarlos hasta su Hijo. Pero hay algo todavía más impresionante. Ellos no emprendieron este viaje para comprobar si Jesús era el Mesías. No viajaron por curiosidad. No fueron como turistas para conocer un hecho histórico. Sino que ellos dijeron, ¿dónde está? Porque su estrella hemos visto y venimos a adorarle. ¡Qué declaración! ¡Qué tremenda declaración! Estos no fueron a ver una promesa cumplida. No fueron a investigar, no fueron a conocerlo ni a saber si era verdad. Ellos fueron a poner su corazón en la tierra delante de Él. Ellos fueron con una meta, un propósito, poner la frente en el piso delante de Él, adorarlo. El viaje tenía un propósito y no era satisfacer su curiosidad. Era adorarle como el Rey de Reyes. Emprendieron un viaje con el único propósito de postrarse delante de un niño que jamás habían visto. No sabían si se vería poderoso. No sabían si luciría espléndido. Lo único que tenían era una revelación de Dios en los cielos. Una estrella. Y eso les bastó para dejar su tierra, venir y adorarle. Durante años buscaron en los cielos la verdad.
Durante años buscaron las respuestas en las estrellas, en los presagios, en la sabiduría de este mundo. Pero el día que Dios les mostró a Cristo, dejaron de buscar las respuestas en las estrellas y fueron al Creador de las estrellas. Dejaron de buscar las respuestas en los cielos y fueron a aquel que había creado los cielos, el firmamento. Pero no todos estaban buscando al Creador. No todos estaban buscando al Creador. No todos estaban tan emocionados como estos magos de ver a Dios hecho carne. De hecho, el versículo 3 corre el velo. En el versículo 3 se corre el telón, Dios corre el telón y nos deja dar una mirada al corazón de Jerusalén. Y la reacción del pueblo deja al descubierto lo que realmente había en su interior. ¿Cómo estaba el pueblo de Dios espiritualmente? Y saben, al correr el telón, lo que encontramos no es la respuesta que esperaríamos de un pueblo que había anunciado al Mesías de generación en generación. Miren el versículo 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. A ver, que Herodes se haya turbado, sí. Bueno, tiene sentido, ¿no? Era un hombre cruel, ambicioso, despiadado. Vivía simplemente obsesionado con el poder. Había mandado a matar a miembros de su familia porque había sentido que estaban amenazando su trono. Entonces, al escuchar ahora el nacimiento de un rey, era una amenaza, una declaración de guerra. Herodes entendió perfectamente lo que muchos hoy no entienden. Herodes entendió que si Cristo era el rey, entonces nadie más tiene derecho a ocupar ese lugar. Herodes entendió que si él era el rey, él debía bajarse del trono y ponerse como siervo. Herodes se turbó. Había tocado su ídolo. El nacimiento de Jesús tocó el ídolo del corazón, el poder, el trono. Pero Jerusalén, ¿en serio? Esa es la parte que sorprende. No nos sorprende que Herodes se haya turbado, pero Jerusalén, ¿cómo puede ser que toda Jerusalén se turbe? ¿Acaso esa no era la ciudad de Dios? ¿Acaso ahí no estaba el templo? ¿Acaso ahí no iban a ofrecer sacrificios a Dios? En Jerusalén no estaban los eruditos, los intelectuales, los escribas. ¿No es ahí que la gente iba a orar pidiendo la consolación de Israel? Señor, envía al Mesías. Uno esperaría leer y toda Jerusalén se llenó. Era tal la alegría en Jerusalén que agarraban a los chicos y los tiraban para arriba y saltaban, golpeaban. ¡Oh, viene el Mesías! Uno espera leer que corrieron hacia Belén. Uno espera leer que dejaron sus cosas, sus puestos,
que dejaron todo tal como estaba, que no les importó si estaban sus cosas expuestas, simplemente corrieron a Belén. Pero qué decepcionante, no fue lo que ocurrió. Toda Jerusalén se turbó. Se angustiaron. Se pusieron mal. Y eso revela algo tremendo. La llegada de Cristo pone al descubierto la verdadera condición espiritual de las personas. Simeón lo dijo en el templo cuando lo agarró. Él dijo, este niño va a revelar los pensamientos de muchos corazones. Y ya se estaba comenzando a ver. Cristo es un niño. Era un niño, ¿no? Todavía no había convertido el agua en vino. Todavía no había predicado el sermón del monte. No había tocado un leproso. No había sanado al hombre de la mano seca un sábado. Y sin embargo ya está revelando los corazones. Los magos muestran un corazón que cree y se humilla. Y adora. Herodes muestra un corazón que se revela. Jerusalén, un corazón inquieto. ¿Y qué hay de los maestros de la ley? De los escribas, los fariseos. Veamos cómo reaccionan ellos. Allí en los versículos 4 en adelante, Herodes reúne a los principales sacerdotes y a los escribas y les hace una pregunta. Les dice, a ver, vengan ustedes que saben lo que dice la Biblia. ¿Dónde van a ser el Cristo? ¿Y saben qué? Ellos respondieron inmediatamente. No tuvieron que pasar horas buscando. No tuvieron que sentarse y debatirlo. No tuvieron que investigar. Citaron de memoria un pasaje. Lo vemos así en el versículo 6, un pasaje de Miqueas. Y le dicen, van a ser en Belén de Judea. Es increíble. Es impresionante. Conocían exactamente el lugar. Conocían exactamente la escritura. Sabían la profecía. Podían explicar el texto. Pero no fueron. Un corazón lleno de conocimiento, pero vacío de obediencia. ¡Qué ironía! ¡Qué ironía tan, pero tan grande! Estos magos recorrieron probablemente más de 1000 kilómetros, atravesando desierto durante meses, con tal de encontrar al rey. Pero estos fariseos, escribas, sacerdotes, Jerusalén, no dieron ni un paso. Solo tenían que caminar 8 kilómetros. 8 kilómetros de Jerusalén a Belén. Pero no fueron. Sus corazones de piedra pesaban tanto que se quedaron inmóviles allí en Jerusalén. Sabían dónde había nacido. Sabían las escrituras, sabían la profecía. Pero el conocimiento no los llevó a la adoración. Amigo, qué peligro tan grande.
Uno puede saber muchísimo acerca de Dios y no amar a Dios. Uno puede saber las profecías y no conocer al Cristo profetizado. Uno puede conocer la Biblia, sus historias, enseñarla y no tener ningún interés genuino ni verdadero en Cristo. ¡Oh, qué peligro, mi amigo! Jesús expuso lo que había en el corazón de cada uno. Y lo que había en el corazón de los magos a mí me impacta. Me sorprende porque logran ver el anhelo por llegar a Cristo, que se presentan delante de un rey conocido por su fama, despiadado, para preguntarles por el rey. Sabiendo que había matado por mucho menos. ¿Acaso iban a viajar a otro país sin conocer la fama del rey al que se iba a acercar? Yo pienso, estaban locos. ¡Qué locos que están! ¿Acaso no habían escuchado su fama? ¿Acaso ese día Herodes no tenía la corona puesta? Así de grande era el anhelo de estos magos de ir y presentarse delante del rey y adorarlo. Pero ahora observen la hipocresía de Herodes, versículos 7 al 8. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le hacéis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y la adore. Llama a los magos medio en secreto y comienza a indagar, a hacer algunas preguntas. ¿Cuándo fue que vieron la estrella? No era curiosidad. Estaba calculando la edad que tendría el niño para poder asesinarlo. Estaba preparando un asesinato. Por eso Herodes muy astutamente continúa con diligencia acerca del niño. Y cuando le hallen, háganmelo saber, pues yo también quiero adorarlo. ¡Qué actor! ¡Qué tremenda escena! ¡Oh, traigan el Oscar y dénselo a Herodes, porque es un actor increíble! Para convencer a un grupo de hombres que realmente querían adorar a Dios, de que él también quería. Ellos dicen: venimos a adorarle. Y él dice: no, pero yo también. ¡Qué bueno! Yo también quiero adorarle. Los dos hablan de adoración, pero todos sabemos que uno solo habla la verdad. Amigos, Dios no escucha solamente las palabras, Dios mira el corazón. Y mientras Herodes habla de adoración, en su corazón está pensando y maquinando un homicidio. Eso también pasa hoy. Escucha. Eso ocurre en la iglesia. Así es. Hoy. Hay personas que hablan de Cristo, hablan de adoración, hablan de fe, hablan de Dios.
de dar gloria a Dios. Pero todo es apariencia. Todo es apariencia. Porque en realidad el corazón nunca se rindió delante de Él. En su corazón están pensando y maquinando cómo seguir viviendo para sí mismos sin que Cristo ocupe el trono. Hablamos de Dios, pero están maquinando en el corazón cómo vivir para sí mismo sin que Él ocupe el trono. ¿Será que te identificas con la hipocresía de Herodes? Hablando del Señor, pero queriendo vivir tu propia vida. Versículo 9 al 12. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presente, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después de aquella conversación con Herodes, los magos emprenden el final de su viaje, el último tramo. Y Mateo nos dice algo sorprendente. Aquella estrella que habían visto en el oriente ahora vuelve a aparecer y los guía hasta la casa donde estaba Jesús. No sabemos con precisión qué era esa estrella. Y no quiero entrar en tantos detalles, pero voy a hacer este comentario a modo de que piensen al leer las Escrituras. A modo de que piensen. Algunos piensan que pudo tratarse de una manifestación sobrenatural de la gloria de Dios. Quizá relacionada con un ángel. Es decir, la aparición de un ángel. Lo que no es descabellado. No es descabellado. Saben que en varias ocasiones las Escrituras utilizan la figura de estrellas para referirse a ángeles. Y no voy a ponerme a citar texto porque no pretendo demostrar que la estrella era un ángel, solo hacerlos pensar. Pero, por ejemplo, en Apocalipsis, ¿vieron cuando arrastra la tercera parte de las estrellas, el dragón? Está haciendo referencia a ángeles. Entonces, lo importante aquí para Mateo no es explicar la estrella. Fíjense que Mateo no entra en ese detalle. No le interesa. Pero lo que sí le interesa es mostrar que Dios mismo está guiando a los magos hacia su Hijo. Está queriendo decir, Dios mismo los está guiando al Hijo. Aquella estrella iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre una casa. La casa donde estaba Jesús. Y dice que al ver la estrella, Dios da testimonio de ellos diciendo que se regocijaron con muy grande gozo. Es como redundante, regocijarse con muy grande gozo. Es como si Mateo no encontrara las palabras para expresar la alegría, la felicidad que estaban sintiendo, que estaban experimentando estos magos al saber que habían llegado, que iban a tener un encuentro con el Rey, que ahí estaba el Dios hecho carne, el Rey de Reyes, y tenían una alegría tan inmensa.
Es un cuadro de la alegría que experimenta una persona al ser salva. Esto es lo que experimenta un pecador al descubrir que ha encontrado al Salvador de su alma. Amigos, así se siente tener un encuentro con Cristo. Es una alegría regocijarse con muy grande gozo. ¿Lo has experimentado? Es ese día en que el Señor perdona tus pecados y te saca toda esa mochila. Y tú te regocijas de haber pasado de muerte a vida, de haber sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Es un regocijo. Estaban experimentando una felicidad que casi no se puede describir allí. Y al entrar en la casa, fíjense que ya no estaban en un establo, en una cueva. Ya Jesús no estaba en un pesebre. Dice, al entrar en la casa, probablemente se estima, no se sabe con certeza porque las Escrituras no lo declaran certísimamente, pero probablemente Jesús tendría entre 6 meses y 1 año, aproximadamente en este tiempo. Fíjense que Mateo no describe la casa, no le interesa describir la casa. No nos describe cómo estaba María. Toda la atención recae sobre una persona. Dice, y al entrar en la casa, vieron al niño. Y entonces ocurre algo que habría escandalizado a cualquiera. Se postraron y adoraron. ¿Saben lo que es postrarse? Ponerse completamente en el piso, inclinado, posición de siervo. Amigos, detengámonos por un momento y saboreemos esta escena. Los magos no se encontraron con un palacio. Los magos no encontraron un trono. No se encontraron con riquezas allí. No había un ejército que los rodeara. Se encontraron con un niño. Y viendo al niño, un niño que de apariencia no tenía nada espectacular. Un niño que todavía no hablaba posiblemente. Probablemente. Un niño que no había predicado su primer sermón, que no había abierto la vista de un ciego, hecho andar al paralítico, que no había resucitado a un muerto. Un niño que no había mostrado su gloria y su poder. Sin embargo, ellos se postraron. Oh, amados, eso es fe. Creyeron sin siquiera haber contemplado una pizca de su gloria. Todo lo que tenían era una revelación de Dios que le había dado. Y eso le bastó para abandonar su tierra y venir y postrarse. Mientras los expertos en las Escrituras permanecen en Jerusalén. Los sacerdotes siguieron haciendo sacrificios en el templo. Los escribas siguieron estudiando. Pero unos antiguos magos provenientes del paganismo terminan de rodillas ante el Mesías. ¡Ah, qué escena! ¡Oh, amados, qué magnífica escena! Al hacer ese viaje, ellos estaban diciéndoles a todos aquellos que los consideraban sabios:
Miren a Él. Lo encontramos. Encontramos la verdad. Estábamos mirando a cualquier lado. Miren a Él. Él es el Cristo. A Él debemos adorar. A Él debemos reverenciar. Él es el Rey. Él es Dios. Oh, amigo, que tu vida apunte hacia Cristo. Que tu vida les diga dónde deben mirar. Para dónde deben apuntar. A quién deben adorar. Para quién deben vivir. Que tu vida no confunda a la gente. Apuntando con tus palabras a Cristo, pero con tu corazón a otro lado. Muéstrales a quién servir. ¿Dónde está la alegría y la satisfacción de esta vida? Pero las sorpresas continúan. Perdón por no terminar. Pero las sorpresas continúan en este texto. Ellos no solo se postraron en adoración, sino que abriendo sus tesoros, le ofrecieron dones dignos de un rey. Lo vieron allí, un bebé, y no comenzaron a cantar la vaca, Lola, la vaca. No le ofrecieron un sonajero, un babero, un morrillo. Respeto. Le ofrecieron oro, incienso y mirra. Pero es un bebé. Es el Rey. Amén. Y lo entendieron. Lo entendieron. El oro era un presente digno del Rey. El incienso estaba relacionado con la adoración a Dios. Y la mirra era una resina rojiza cara, de la cual se extraía una esencia o un perfume que se usaba para la sepultura de un muerto. Entonces es probable que por medio de estos regalos ellos estén reconociéndolo como Rey, como Dios y como el Salvador que iba a morir por ellos. Como simbolismo. Fíjense esto. No llegaron con las manos vacías. Cuando uno reconoce a Cristo, la adoración cuesta algo. Ellos no le dieron de las obras. Dice que abrieron sus tesoros. Le dieron lo mejor que tenían. Y no es porque Jesús necesitara regalos. Ellos necesitaban expresar que Él era digno de todo. Ellos necesitaban expresar que Él tenía todo de ellos. Ellos se postraron en adoración y como consecuencia abrieron sus tesoros. Hay un orden, rendición y luego entrega de lo que hay en el corazón. Pero si primero no te rindes al Señor, no vas a poder entregarle nada. Así es. Un corazón rendido siempre termina entregando aquello que considera valioso.
Y no estoy hablando solamente de dinero, aunque para algunos tal vez el dinero es el ídolo, lo más valioso, las posesiones, los bienes. Estoy hablando de tu vida, tu tiempo, tus sueños, tus deseos. Tu propósito, tu voluntad, tus planes. La verdadera adoración siempre deja algo a los pies de Cristo. Uno saca de sus tesoros con gozo, no se distraigan. Uno saca de su tesoro con gozo. Uno pone a sus pies lo que para uno es de valor, renunciando a ello por amor, porque Él es digno. Hay una canción que a mí me gusta mucho que dice: con manos vacías vengo a ti, no tengo nada que darte, no hay nada de valor en mí. Y es verdad, no hay nada de valor que nosotros podamos ofrecerle. Pero ¿saben? Hay cosas de valor para mí que debo ofrecerle. No para Él. No hay nada de valor que pueda ofrecerle, pero para mí debo abrir mis tesoros y ponerlo a los pies de Cristo. Señor, esto por amor a ti, porque tú eres digno. No porque Él lo necesite, sino para mostrarle que tú tienes todo de mí. Voy terminando. Finalmente, Dios les habla en sueño y le dice que no vayan a Herodes, que se vuelvan por otro camino. Y aquí tenemos una hermosa imagen también, hermanos. Una hermosa imagen. Llegaron por un camino, tuvieron un encuentro con Cristo y regresaron por otro camino. No solamente porque Dios le cambió la ruta, sino porque nadie que tenga un verdadero encuentro con Cristo continúa exactamente igual que antes. No volvieron siendo las mismas personas que salieron del oriente. Habían encontrado al Rey. Si encontraste a Cristo, fuiste de una manera y saliste de otra. Amén. Conclusión. La parte que querían, ¿no? Vagonetas. Conclusión. ¿Cuál de esos corazones se parece al mío? ¿Cuál de esos corazones se parece al tuyo? Hay personas como Herodes. Saben quién es Jesús, pero no quieren que gobierne sus vidas. Y Cristo siempre amenaza con el trono del corazón. Y mientras uno quiera ser su propio rey, Cristo siempre se va a sentir el nombre de Jesús en mi vida siempre se va a sentir incómodo. Porque yo quiero reinar. Y Cristo amenaza contra el trono de tu vida. Hay otros como Jerusalén. No rechazan abiertamente a Cristo. Pero la presencia de Jesús incomoda. ¿Sabe por qué? Porque Jesús nunca deja las cosas como están. Su llegada siempre produce movimientos. Quieren a Jesús, pero 8 kilómetros. De Belén a Jerusalén. ¿Por qué? Porque si me acerco mucho a Jesús, va a empezar a producir un escándalo en mi vida. Va a producir cambios. Si me acerco lo suficiente a Él.
me va a traer problemas. Me va a quitar del corazón cosas. También existen personas como los escribas. Conocen la Biblia, conocen doctrinas, saben versículos de memoria, pueden enseñar cualquier profecía, pero nunca caminaron hasta Cristo. Saben mucho acerca de Él, pero no viven para Él. Pero gracias a Dios también hay personas como los magos. Me encantan estos. Hombres que vienen de muy lejos. Bien lejos de Dios. Bien lejos. Ya, al oriente. Lejos de Belén. Que durante años buscaron respuestas en los lugares equivocados. Sin poder encontrarla. Sin hallar la paz. Pero cuando Dios le mostró a Cristo, cuando Dios quitó ese velo y puso el Evangelio delante de sus ojos, estos no hicieron más que postrarse y adorar. Y no solo eso, ¡pum! Rendición total. Toma mis tesoros. Toma Señor, mirá, así estoy. De cabeza. Soy siervo, estudié las estrellas, busqué en cualquier lado, pero Señor, te encontré y acá estoy. ¡Qué gracia tan maravillosa! Porque si Dios pudo traer hasta a su Hijo, a unos hombres que vivían en un mundo completamente pagano, entonces nadie está demasiado lejos para ser alcanzado por su gracia. ¡Nadie! ¡Qué gracia tan maravillosa! Y quiero preguntarte, ¿con quién te identificas? ¿Cómo queda expuesto tu corazón al Dios revelarte al Rey? Déjame hacerte una segunda pregunta. Amigo, ¿qué ha producido Cristo en tu corazón? ¿Qué ha producido Cristo en tu corazón? Porque nadie se encuentra verdaderamente con el Rey y continúa sentado sobre su trono. Nadie se postra verdaderamente ante Él y sigue abrazado a sus tesoros. Nadie tiene un encuentro verdadero con Jesús y vuelve por el mismo camino. ¿Qué ha producido Cristo en tu corazón? Amado Dios, gracias, Señor. Yo me acuerdo, Señor, buscar en cualquier lado, Señor. Recuerdo, Señor, cuando frotaba la cruz, la orlada, porque ese era el amor y qué sé yo. Recuerdo, Señor, entrar a internet y buscar a los arcángeles y les oraba, esperando que alguien me conteste. Recuerdo, Señor, poner mi confianza en el péndulo, pensando que allí tú hablabas. Y tú transformaste a toda mi familia. Tú nos llamaste, Señor, y caímos a tus pies. Gracias, Señor. Perdóname por a veces retener mis tesoros. Todo es tuyo, Señor. Yo soy tuyo, todo es tuyo. Gracias por haberme transformado, por haberme cambiado, Señor. Sentate en el trono de mi corazón y reiná. He aquí tu siervo. Señor, te amo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Súbame.